Muy buen día para todos. Sean bienvenidos a nuestra habitual capacitación en protección radiológica. El día de hoy, de parte de SEGRAD y de Dosimetría Personal, pues le damos un caluroso abrazo de bienvenida. Hablaremos hoy sobre la protección radiológica en los procedimientos intervencionistas. Hablaremos solamente pues, sobre algunos tópicos muy fundamentales, algo muy específico que nos permita pues, garantizar la protección tanto de los trabajadores como del público y de los pacientes. Según el OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, en su página encontramos que la radiología intervencionista se define como el tipo de radiología que permite realizar un diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo guiado por imagen de las enfermedades en cada órgano o sistema, utilizando para ello pues, las técnicas menos invasivas disponibles. ¿Esto en qué redunda en el paciente? Redunda en que se evita la cirugía abierta o la cirugía tradicional. Son procedimientos que implican menos dolor, requieren menor tiempo de recuperación y los riesgos de infecciones pues se minimizan bastante. Así como también se minimiza pues el tiempo de permanencia dentro del hospital. Son pacientes que prácticamente se pueden hacer de manera ambulatoria o si requiere algún tipo de hospitalización es mínima la estadía comparada con una cirugía abierta. Afortunadamente, estos procedimientos pues, se han desarrollado, tenemos una gran tecnología que permite realizarlos y tenemos una gran cantidad de profesionales de las distintas áreas de la medicina y de las distintas subespecialidades que cada vez más involucran o realizan este tipo de prácticas. Pero es necesario pues, tener en cuenta ciertas recomendaciones o ciertas indicaciones para minimizar el riesgo que estamos introduciendo ahora, que es el riesgo radiológico en esos tipos de procedimientos. Entonces, cuando hablamos siempre, pues en protección radiológica o intervencionista, nosotros imaginamos procedimientos guiados por un arco en C. Y son muchos los procedimientos, no solamente los arcos en C, los arcos en C en cirugía, sino tenemos también los arcos en C en hemodinamia o angiógrafos. Y tenemos otra serie de técnicas que requieren o que se pueden utilizar en intervencionismo. Entonces, en intervencionismo, pues podemos utilizar ultrasonido, radiografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. Pero es la radiología y la tomografía computarizada la que nos llama la atención en este momento, o lo que es el caso de estudio en esta charla, porque es la que involucra el riesgo radiológico. Dentro de los procedimientos que se utilizan, los más comunes de ellos pues, es la realización de biopsias, es extraer muestras de algún tejido para realizar análisis, realizar drenajes o eliminación de fluidos acumulados en el cuerpo, hacer embolización o bloqueo de vasos sanguíneos para detener sangrado o tratar algún tipo de tumores, y la colocación de catéteres para administrar medicamentos o realizar hemodiálisis. Entonces, en estos procedimientos y en otros que no hemos colocado en la lista, pero estos que son los que más se realizan, como los que se hacen con mayor frecuencia, pues en todos ellos se puede correr algún tipo de riesgo cuando no se tienen las precauciones necesarias en protección radiológica. Cada vez, como lo mencioné, pues se hacen más procedimientos guiados con fluoroscopía. La ventaja, como ya lo mencioné, es que son procedimientos mínimamente invasivos, evitan las intervenciones quirúrgicas ordinarias y por lo tanto pues la morbilidad de los pacientes y los cuidados postoperatorios pues se hacen mucho más fáciles y son menos complicados. Hay una desventaja y es que estamos trabajando con radiación. Y al trabajar con radiación, pues esos procedimientos guiados con fluoroscopía a veces pueden ser suficientemente altos para entrar dentro de los niveles o dentro de superar las dosis umbrales y empezar a aparecer efectos determinísticos que pueden desarrollar
algún tipo de lesión dentro de unas semanas o años después de realizado el procedimiento, o algunos tipos de enfermedades más tardías como la aparición de cánceres o aparición de algún tipo de cataratas o lesiones que se pueden presentar en el organismo. Y esto no solamente para el paciente, sino también para los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Un ejemplo de ello es la aparición de cataratas, problemas en el sistema, en la visión, que se demostró mediante un seguimiento epidemiológico por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, y lo que hizo necesario que en el año 2011 la comisión pues publicara un documento que se llama reacciones en el tejido, y en ese documento pues se muestra o se recomienda que se bajen las dosis del cristalino, que estaban antes en 150 milisievert año, a 20 milisievert de dosis equivalente año. Asimismo, el mismo documento recomienda el cuidado con los pacientes, ya que dosis bajas podrían determinar o dañar el tejido cerebrovascular en los pacientes que son expuestos a radiación. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que muchos de los procedimientos de intervencionismo ya no se realizan dentro de las salas de radiología, sino que se realizan en quirófanos o en otras salas, dado a que una gran cantidad de subespecialidades médicas pues están utilizando estos procedimientos dentro de sus prácticas comunes, por ejemplo en cardiología y en fin, en otras prácticas. Esto hace que sea necesario que haya una alta capacitación en cuanto a protección radiológica en todos los procedimientos que requieren intervencionismo, especialmente en los que se realiza fluoroscopía para poder realizar algún tipo de estos procedimientos. Veamos algunos de los procedimientos que podemos tener o algunas de las recomendaciones que podemos tener para poder garantizar la protección de los tres grupos que son de importancia aquí. Los profesionales que trabajan dentro de la práctica con fluoroscopía o con intervencionismo, los pacientes que son los que están involucrados directamente por las dosis que damos de radiación, que son los que reciben pues, la radiación para poder realizar el procedimiento, y los miembros del público, que son aquellos trabajadores del hospital, de la organización, que sin pertenecer a la práctica pueden estar cerca a las zonas donde se realizan estos procedimientos. Una de las cosas más importantes que hay es la capacitación y socialización de los riesgos radiológicos. El oficial de protección radiológica de cada institución debe reunirse con el grupo, debe socializar con ellos cuáles son esos riesgos a los que están expuestos, cuáles son los riesgos somáticos, cuáles son los riesgos hereditarios, cuáles son los riesgos que implica estar expuestos a radiación ionizante. También mirar cuáles son esos, dependiendo de las dosis que se reciben, cuáles son los riesgos determinísticos, cuáles son los riesgos estocásticos que hay, cuáles son los efectos estocásticos y determinísticos. Debe haber una profunda capacitación sobre el manejo de la radiación, sobre el cómo evitar constantemente daños innecesarios, teniendo medidas tan elementales como lo que es la optimización de la protección, la limitación de las dosis, o sea que hay que hacer un seguimiento de las dosis de todo el personal que está allí, incluso del paciente, aunque no sea una limitación para el paciente, y vamos a mencionarlo ahorita un poquito, y ya lo hemos mencionado antes, como son los niveles de referencia de dosis. Y también tener en cuenta medidas como los blindajes necesarios y la distancia y el tiempo que se ha de requerir para poder realizar estos procedimientos y minimizar en todos ellos la dosis de radiación. En cuanto a la protección del personal en la práctica, pues tenemos lo siguiente. Primero, que hay que tener
los elementos de protección personal que sean suficientes acordes a la práctica y al nivel de riesgo de exposición. Elementos básicos, por ejemplo, es tener delantales plomados, protectores de tiroides, gafas plomadas en algunos de los casos. Las gafas plomadas, si en algún momento algún trabajador no las va a utilizar, debe haber una justificación que mediante la evidencia de las dosis que este trabajador recibe dentro de la sala del procedimiento, pues no supera los 20 milisievert al año, promediado, claro, está durante 5 años, pero un buen indicador es mantener los 20 milisievert al año. Si no lo supera, pues podría un trabajador estar dentro de esta zona sin las gafas. Pero aún así, pues lo recomendable es tener gafas, especialmente el personal que está sobre el paciente en el momento en que se está realizando la exploración radiológica. Por ejemplo, los hemodinamistas o los cardiólogos, el profesional que está sobre el paciente, el instrumentador quirúrgico, el anestesiólogo, cuando tiene que estar allí presente al administrar anestesia o monitorear la anestesia durante el momento en que se está realizando la exposición radiológica. Entonces, todo personal que está dentro de la sala del procedimiento intervencionista debe contar con elementos de protección. Debe tener dosimetría y es necesario que se midan las dosis efectivas a cuerpo entero y que se midan las dosis al cristalino. ¿Por qué? Porque 20 milisievert de dosis equivalente al año para un trabajador que siempre está realizando procedimientos intervencionistas o que siempre está participando de procedimientos intervencionistas, es muy fácil alcanzar o superar ese nivel. Por lo tanto, la dosis al cristalino es necesario monitorearla. Por lo tanto, es necesario tener un dosímetro adicional al dosímetro de cuerpo entero. El dosímetro de cuerpo entero siempre va a quedar debajo del chaleco plomado, pero por fuera del chaleco, en el lugar donde le indique el proveedor del servicio de dosimetría, pues se va a ubicar el dosímetro del cristalino para poder hacer seguimiento a las dosis que en este órgano se está recibiendo. En muchos hospitales, en muchas entidades, el personal que participa de la práctica es personal ajeno, es lo que llamamos trabajadores por prestación de servicio o algunos tipos de convenios especiales que hay entre profesionales y las instituciones, donde el profesional pues trae sus pacientes al quirófano de la institución. Por lo tanto, ese profesional ya no hace parte de la institución, sino que es un externo. Pero como institución, tenemos la obligación, dentro del programa de protección radiológica y dentro del programa de vigilancia radiológica, monitorear las dosis de radiación que estas personas reciben. Entonces, hay que garantizar que esos profesionales cuenten también con elementos de protección. Y hay que, desde el momento en que se hace el convenio, o si no se ha revisado, hay que revisar pues los convenios que hay con ellos, quién va a proveer el elemento de protección, si esos elementos de protección los traen ellos directamente o si esos elementos de protección la institución los va a proveer. Hay que realizar un control de la exposición. Así que también tenemos que verificar que esos trabajadores usen dosimetría personal. Y si usan dosimetría personal, ese dosímetro no necesariamente pues tiene que ser adscrito a la institución, sino que puede ser su propio dosímetro en el que ese trabajador lleve a todas las áreas. Pero es obligación de ese trabajador reportarnos los resultados de esa dosimetría. Porque si vemos o evidenciamos que está superando los límites ocupacionales de dosis, si está superando, por ejemplo, 1.66 milisievert por mes, ya ese es un indicador de que en un año ese trabajador va a recibir más de 20 milisievert. Entonces, el oficial de protección radiológica debe garantizar que esos trabajadores tengan dosimetría, ya sea dosimetría propia o que la institución les provea la dosimetría. En caso de que sea una dosimetría propia, pues ellos deben reportar las dosis que reporta su dosímetro, sin importar que ese suma todas las dosis que recibe
en todos los sitios donde trabaja. Porque al fin y al cabo, aunque fuese un dosímetro exclusivo para la organización, por norma todos los trabajadores deben reportar a la institución las dosis que reciben en todas las prácticas que realicen con radiación ionizante. Porque de nada sirve decir que es que mi institución no se está irradiando cuando la suma de todas las exposiciones de los puestos de trabajo, de los lugares donde él trabaja, pues está recibiendo radiación y está acumulando unos niveles tan altos que puede superar los de exposición ocupacional. Entonces, otra opción que tenemos es que si el trabajador no cuenta con dosímetro personal, podemos tener dosimetrías de lectura directa para ese tipo de personal que es externo a la institución. Entonces, son dosímetros que deben estar calibrados, que deben contar con sus respectivos certificados, que se debe hacer, bueno, la calibración dependiendo de lo que el fabricante diga, se deben mantener sus certificados de calibración. Son dosímetros de dispositivos electrónicos preferiblemente, que se les da al trabajador o al profesional para que al momento de ingresar a nuestra sala de intervencionismo, pues se recopile la información de qué dosis recibió y hacer el registro inmediato tan pronto termine la exposición o el procedimiento dentro de nuestra institución. Entonces es necesario hacer un protocolo de qué tipo de registro se va a llevar, qué tipo de datos se va a llevar y cuántos dosímetros pues se han de tener y a quién se le asigna determinado dosímetro y el valor de la dosimetría de la dosis que se recibe, que se tienen cuando ese profesional ha terminado el procedimiento. Miremos aquí algunas otras medidas, por ejemplo, cuando se tienen arcos en C, o sea, fluoroscopía, o sea, angiógrafos. Vean la diferencia de cuando el tubo está debajo, aquí en la primera imagen, pues resulta que el haz de radiación incide sobre el paciente y al incidir sobre el paciente pues hay dispersión. Y esa dispersión, pues si el tubo está debajo, pues la dispersión va a ser hacia abajo. Por lo tanto, los órganos de arriba del profesional pues van a recibir menos dosis de radiación. Si tenemos el tubo de radiación arriba, pues al impactar al paciente esos haces de radiación, pues me va a generar una radiación dispersa que va a dar a la cara del paciente, al corazón, a la tiroides, al cristalino, en fin, a muchos órganos de importancia que están allí. La mama, por ejemplo, la región mamaria. Tanto hombres como mujeres, pues tenemos tejido mamario y es un órgano muy radiosensible. Si el tubo está debajo, tenemos una de las siguientes ventajas o medidas que se pueden utilizar para disminuir la dosis. Una de ellas es el uso de cortinas plomadas en la mesa de exploración radiográfica. Entonces, si al paciente generar la dispersión, pues la cortina plomada va a atenuar esa radiación, por lo tanto el trabajador va a recibir menor radiación. Otra medida adicional de protección muy buena es el uso de mamparas que es de techo, que vamos a colocar para poder observar el procedimiento o ir realizando el procedimiento. De la manera que, bueno, esto debe permitir que el trabajador, el profesional, pues manipule adecuadamente el paciente y los catéteres que está utilizando, pero esa mampara le va a proteger la cara al trabajador y va a proteger zonas de su cuerpo que son bastante importantes. Cualquier sistema, cualquier tejido que nosotros protejamos es una gran ventaja y es una gran ganancia. ¿Qué se recomienda? Pues tener dosimetría de cristalino. Bueno, aquí dice opcional, pero en realidad no es opcional. Se debe monitorear el cristalino a partir pues desde el 2011 como recomendación internacional y en Colombia desde el 2019, desde cuando entra en vigencia la resolución 482 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. Ya es obligatorio en Colombia pues hacer medición del cristalino. Dosimetría de tiroides, eso sí es opcional. Dosimetría de cuerpo entero es obligatorio. Tenemos que medir la dosis efectiva o la dosimetría personal. La dosimetría en las manos es opcional. Bueno, dosimetría en cualquier otra parte del cuerpo es opcional, pero
dosimetría del cuerpo entero o dosimetría personal, como se llama, y dosimetría del cristalino es obligatorio en nuestro país. ¿Qué medidas podemos tomar para proteger al público? Pues recordemos que público no es personal ajeno a la institución. Público es personal ajeno a la práctica, aunque sean funcionarios de la institución. A estos personal hay que hacerle también capacitación en cuanto a protección radiológica, en cuanto a los riesgos radiológicos que puede implicar pues el estar en una zona o cerca de una zona controlada, una zona supervisada. Hay que señalizar, delimitar y señalizar las zonas. Cuando el equipo está funcionando, pues la sala donde está funcionando el equipo, donde está operando el equipo, en ese momento es la zona controlada. Las puertas, los accesos van a ser unas zonas supervisadas. Por lo tanto, el personal del público, o sea, el personal que transita debe tener ciertas precauciones como no permanecer junto a las puertas o frente a las puertas cuando se están haciendo los procedimientos, porque en esta es una zona donde podría haber ciertos niveles de radiación y a veces son bajos, pero no se justifica que ninguna persona reciba ninguna cantidad de dosis de radiación, por insignificante que sea, si no es absolutamente necesario. Entonces debe haber también un control a los accesos, o sea, si está a la zona controlada solamente ingresan trabajadores ocupacionalmente expuestos de la institución y profesionales pues que sean ajenos a la institución pero que necesitan hacer su procedimiento dado los convenios que se han tenido, los contratos entre profesionales y la institución para poder utilizar las salas, eso ya pues lo hablamos anteriormente. Entonces debe haber un control de quién ingresa a la zona controlada, es decir, quién ingresa a la sala donde se está realizando el procedimiento intervencionista. Si por alguna razón se tiene personal que no es ocupacionalmente expuesto dentro de la institución, debe haber un registro de qué personal entró, cuál fue la razón por la que se hizo necesaria la presencia de ese trabajador dentro de la zona controlada y registrar la dosis que ese trabajador recibió. Entonces volvemos a que es necesario tener un control de la dosis de personal que no es parte de la práctica o que es ajeno a la institución, pero que se debe monitorear. Por lo tanto, se puede hacer también con dosímetros personales convencionales o con dosímetros de lectura directa. Pero eso debe estar completamente protocolizado, especialmente dentro de nuestro sistema de vigilancia radiológica. Cuando sea necesario, cuando se considere necesario medir zonas aledañas, por ejemplo, cuando la puerta de una sala de radiología intervencionista, una sala de cirugía, por ejemplo, un quirófano, ya al frente de esa puerta cercano hay un staff de enfermería o hay un staff de algunos tipos de profesionales, a veces es necesario, para estar seguro, para hacer un control ambiental de las radiaciones en ese puesto. Y eso se puede hacer mediante mediciones con detectores de radiación, directamente ir a medir cuando se están realizando procedimientos, o se puede utilizar dosímetros de área. Son dispositivos similares a los dosímetros personales que se instalan para que lleve un registro ambiental de la radiación que se acumula en ciertos lugares. Los pacientes son los que más radiación reciben y es necesario, por lo tanto, mantener unos cuidados durante el procedimiento para que los pacientes estén protegidos. Dentro de esos procedimientos, dentro de esos cuidados que se deben tener, pues necesariamente recalcamos la capacitación de los profesionales que realizan el procedimiento. Mientras más entrenamiento tenga un profesional, más capacitación tenga sobre protección radiológica, pues se va generando una mayor cultura de seguridad y de cuidado del paciente. Utilizar la menor cantidad de exposiciones posibles.
En vez de hacer cine continuo o dar rayo continuo, como uno dice, mientras se está haciendo el procedimiento, se pueden hacer pulsos, una radiación pulsada, o parar la radiación, ir continuando con el procedimiento y dar rayos ocasionalmente, reduciendo así la exposición continua que puede ser muy prolongada. Aquí hay algo importante y es que se debe evitar las mamas en la entrada del haz. Las mamas son un tejido muy radiosensible. Desde el año 2007, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, cuando hizo la reevaluación de los factores de ponderación de tejido, pues movió las mamas al primer renglón de sensibilidad con otros órganos que están allí, pero las mamas se movieron con un cambio de factor bastante importante, de 0.05 a 0.12. Las mamas son un tejido bastante radiosensible. Por lo tanto, se debe evitar la entrada del haz de radiación en las mamas porque las dosis pueden ser bastante altas. Hay dosis que se reportan en muchos procedimientos que superan 1 mg. Entonces son dosis bastante importantes. Se deben emplear diferentes puntos de entrada del campo de radiación. Si yo mantengo el tubo fijo en una sola posición, pues toda la dosis de radiación la voy a dar siempre al mismo tejido. Si yo voy angulando el campo del tubo, voy moviendo un poquito, voy moviendo el tubo de vez en cuando, o cambiando de posición el tubo, pues la radiación se va a distribuir en mayor tejido, es cierto, pero se va a entregar menor dosis. Por lo tanto, se va a disminuir la probabilidad de aparición de efectos deterministas. Entonces, al bajar la dosis en todo el tejido, pues el paciente va a recibir menos radiación que si se concentra toda la dosis en un único punto. Concentrar toda la dosis en un único punto, pues puede hacer que el tejido alcance los niveles, de las dosis umbrales y empiece a presentar efectos. Es necesario mantener los niveles de referencia diagnóstico. Esto hay que medirlo. Eso es obligación hacerlo. No son una limitación de dosis. No quiere decir que si nuestro nivel de referencia para determinado procedimiento son 900 miligrays, y al estar realizando el procedimiento llevamos en 1200, 1300 y vamos a parar el procedimiento, no. Pero sí se debe hacer una evaluación de por qué razón se sobrepasan los niveles de referencia en algunos procedimientos. Los sistemas de fluoroscopía, todos los equipos que miden fluoroscopía deben ajustarse a la normativa de la Comisión Electrotécnica, o sea, a la IEC, o a las normas nacionales que le correspondan a ella. Algo también importante es que los equipos de fluoroscopía deben someterse, y no solo los de fluoroscopía, todo equipo emisor de radiación ionizante debe someterse a pruebas de aceptación efectuadas por físicos médicos cualificados o por profesionales expertos con formación a nivel de posgrado en nuestro país en protección radiológica. Entonces, no solamente se debe recibir el equipo y tener los certificados del fabricante, no es suficiente. Entonces, aunque el equipo sea nuevo, esos equipos deben someterse a pruebas de aceptación por parte de un físico médico. Deben realizarse también comprobaciones periódicas de seguridad, pues de acuerdo a los protocolos que establezcan organizaciones internacionales como la Comisión Internacional de Protección Radiológica, asociaciones profesionales como la APM, la Asociación Americana de Física Médica, la IOMP, que es la Organización Internacional de Física Médica. En nuestro país pues tenemos la Asociación Colombiana de Protección Radiológica, la Asociación Colombiana de Física Médica y Protección Radiológica en el país. Entonces, debemos mirar esas asociaciones profesionales, qué recomendaciones dan, qué recomiendan que se compruebe y hacerlas porque eso nos va a dar mayor seguridad o mayor tranquilidad en que los procedimientos que estamos realizando pues son completamente seguros, que los equipos que tenemos son equipos que son suficientemente seguros y que están aptos para realizar cualquier tipo de procedimiento intervencionista, que garantiza la seguridad del personal y del paciente. Aquí hay algo que es redundante en intervencionismo y que debemos recordar siempre, y es que mientras más dosis le damos al paciente,
más dosis reciben los trabajadores que están dentro de la zona controlada, que están ahí con el paciente. Esto es algo que es directamente proporcional. Recuerden que la radiación dispersa, de mayor intensidad es la que proviene del paciente. Así que mientras más radiación le dé yo al paciente, mayor radiación dispersa tengo. En algunos procedimientos como reparación intravascular, angioplastias renales, angioplastias ilíacas, colocación de prótesis intravasculares renales, colangiopancreatografías, retrógradas endoscópicas, sobre todo si se hace con fines terapéuticos, la CEPRE. La colocación de prótesis, tubos de drenaje en las vías biliares. Las dosis de radiación son bastante altas, tan altas que la piel podría recibir más de un Gray de radiación. Y esto es bastante importante porque esto puede generar ya algunos tipos de lesiones en los pacientes. El problema a veces con el paciente es que el paciente se va y el seguimiento posterior al paciente, pues dado nuestro sistema de salud, como está configurado nuestro sistema de salud, muchas veces el seguimiento del paciente se hace en otro centro, con otro tipo de profesional. A veces pasa del profesional que realizó el intervencionismo, pasa a medicina general o pasa a hacerse el seguimiento con algún otro tipo de especialidad que no tiene que ver con la radiación ionizante, sí podría mirar esos efectos y empezar a tratar los efectos que aparecen en el paciente como una enfermedad diferente a una enfermedad radioinducida. Miremos aquí algunos casos. Vamos a mostrar nada más dos casos para ilustrar lo importante que es tener cuidado al realizar los procedimientos con fluoroscopía. Evitar mantener el haz de radiación en el mismo punto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque si en este caso, por ejemplo, tenemos que en este paciente donde el tubo se mantuvo en esta posición, vean que desde la sexta a octava semana pues empezó a aparecer como una cierta lesión, cierto daño. Recibió ese paciente más de 20 miligrays. Entre la 16ª y la 21 semana, pues ya tuvimos algunas manchas allí. Parecía que se fuese como a recuperar. Pero luego vemos que de 18 a 21 meses después empezó a aparecer una lesión muy severa en la piel. Fue necesario pues hacer un trasplante de piel, hacer un injerto para poder hacer la corrección del daño. Pero esto vean qué pasó y aunque se corrigió, nunca debió haber pasado. Esto se originó porque el tubo de rayos X se mantuvo quieto, se mantuvo en el mismo punto. O la mayor parte del procedimiento se realizó con el tubo siempre en el mismo punto. De haber variado el posicionamiento del tubo durante el procedimiento, pues se pudo haber evitado esto. También de pronto bajar las dosis, los niveles la cantidad de disparos. Si se disminuye la cantidad de disparos, se disminuye la dosis y se pueden evitar este tipo de lesiones. Estos accidentes están documentados en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Si ingresan a la página del IAEA, pues allí van a encontrar documentos de todos los incidentes y accidentes radiológicos que han ocurrido, los que están documentados. Y ese es uno de esos casos. Otro de los casos que tenemos es la inclusión de zonas que no deberían estar dentro del campo de radiación, por ejemplo el brazo. Miren este brazo. Entonces, durante una evaluación electrofisiológica, ven que se recibió en cada procedimiento fueron más de 100 minutos de fluoroscopía y se empieza a observar un eritema en el paciente. Nunca se pensó, y esto es algo importante aquí, le digo que nunca se pensó que esto podría haber sido
consecuencia de un procedimiento intervencionista. Después de mucho tiempo fue que alguien se dio cuenta que era por la radiación. Y el problema es ese, que dado la configuración de nuestro sistema de salud, pues muchas veces nuestros pacientes terminan un procedimiento, salen del procedimiento y los controles posteriores no siempre los hace un profesional de la salud, un médico que tenga formación en protección radiológica o en enfermedades radioinducidas, por lo tanto pueden considerar algunos tipos de lesiones como lesiones de piel que empiezan a aparecer y tratarlos como si fuera un tipo de patología diferente. Tenemos otro caso donde vemos que al irradiar, bueno, es el mismo caso, perdón, después de 3 semanas empezó a aparecer, a complicarse la lesión. Luego, a los 6 meses, vemos que ya el tejido se completamente radionecrótico, empieza a morir, por lo tanto es necesario después hacer un injerto para poder solucionar el daño. Entonces, quise mostrar estas imágenes para finalizar. Es porque a veces nos concentramos mucho en el éxito del procedimiento, en realizar el procedimiento, un procedimiento que sea bastante óptimo, un procedimiento que al final pues nosotros podemos decir, listo, se realizó, el paciente salió satisfactoriamente de ese procedimiento y nos concentramos únicamente en eso. Pero a veces olvidamos pequeños detalles como el hecho de tener que mover el tubo y verificar que no hayan zonas que estén dentro del campo de radiación que innecesariamente deban estar allí. Si el brazo se hubiese puesto en una posición diferente, no habría necesidad de que el brazo estuviese dentro de la zona de radiación, por ejemplo. Si se hubiese minimizado o disminuido la cantidad de rayos que se hicieron, pues también se habrían disminuido las dosis que el paciente recibió. Entonces es muy importante tener en cuenta que los efectos que aparecen por radiaciones ionizantes y por altos niveles de radiación pueden aparecer varias semanas o varios meses después de que el paciente se va. Y esto puede implicar que al aparecer de una manera tardía, pues el paciente no sea tratado adecuadamente, sino que se le haga un tratamiento que es ineficaz a la radionecrosis que se va a producir posterior al tratamiento recibido. Recordemos también que la dosis que le damos al paciente es directamente proporcional a la dosis que nosotros como profesionales dentro de un procedimiento intervencionista recibimos. Y adicionalmente, pues hay que estar haciendo capacitaciones constantemente. Hay que participar de todas las capacitaciones que nos sean posibles para poder hacer una mejoría, una práctica, una buena práctica con radiación ionizante en el uso de los procedimientos intervencionistas. Muchas gracias por su participación. Nos vemos dentro de un mes en la última capacitación de este año. Hasta luego y feliz fin de semana.